Ya. Hola, ¿cómo están todos y todas? Soy Iván, soy su auxiliar, soy, bueno, su segundo auxiliar. Ya me presenté más o menos en el foro, pero ahora les doy la bienvenida como formalmente. En persona ya estoy grabando por si acaso. Y bueno, antes de partir, ¿alguien tiene alguna duda del ramo, algún comentario? Ya, vamos a partir. Bueno, para avisarle, siempre vamos a partir las auxiliares a las 16:15, eso es porque puede haber gente como que tenga como clase antes, justo a las 4, y para que tengan un poco más de descanso. Y bueno, el profe me pidió que hiciera como la clase, que tratara de aprovechar como todo el horario, pero igual lo vamos a dejar como en 1 hora, 1 cuarto, más una pausa como 5 minutos, 3 minutos. Recomienda bibliografía para hacer ejercicio. Sí, el profe me pidió que le subiera el Meyer, que es el libro grande que les puse en el material docente. También están los apuntes, que es casi como textual lo que el profe pasa. Así que pueden ver eso como antes de la clase o justo después de la clase, o también de los auxiliares. ¿Y qué más? Eso principalmente. Son como los dos grandes pilares si quieren como repasar antes de comenzar a ejercitar. Igual nosotros los vamos a llenar de ejercicios. Ya están los ejercicios del apunte del profe, que al final de todo el texto salen como un ejercicio propuesto. También van a tener los propuestos de nuestros auxiliares, que son con décimas, y ahí les vamos a subir más ejercicios si se nos ocurre. Igual el, como la biblioteca de problemas del curso igual es acotada, no le podemos dar como todos los problemas, si no nos quedamos sin cosas para preguntar en el control. Bueno, ¿algo más? Ya, vamos a partir entonces. Bueno, este es el auxiliar 2, que es hasta la materia que iba en el lunes con el prof, que es principalmente probabilidad condicional, independencia también, pero en menor medida, ya que independencia, bueno, es un tópico que va a salir mucho, como el arroz en las comidas, que va a salir mucho en el ramo, así que no repasarlo una semana antes no va a ser mucho, pero igual lo vamos a conversar lo que es la independencia, pero nos vamos a centrar en todo lo que es la probabilidad condicional. Bueno, el auxiliar pasado fue de axiomas de probabilidad y de combinatoria, que bueno, los axiomas son axiomas y la combinatoria no es nada más que contar, por lo tanto no hay nada como un trasfondo más teórico que entender. En cambio, probabilidad condicional sí, así que tengan ojo e interrúmpanme si es que tienen alguna duda. Porque bueno, así como una pequeña introducción, la probabilidad condicional se denota así: P de A dado B, en la que nosotros queremos conocer la probabilidad de que ocurra el suceso A no lo conocemos, pero B sabemos que ocurrió, de alguna manera, como alguna intervención divina, vemos el futuro, no sé, pero B ocurrió y sabemos que ocurrió, ¿ya? Y A es lo que queremos determinar dado la ocurrencia de B. Bueno, y la fórmula es la probabilidad que A y B ocurran, es decir, ahí los dos sucesos que están involucrados ocurran al unísono, y además dividido en la probabilidad de la condición que es B, ¿ya? Y esto, como con esto vamos a construir todos los problemas y las propiedades que están listadas a continuación. Y bueno, la principal propiedad del teorema del Bayes, en que no es nada más que nosotros tenemos una condicional y nos damos cuenta como, oh, quizás es más sencillo si damos vuelta a las condiciones, ¿ya? Pero no es lo que queremos, pero es más sencillo calcular eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con Bayes? Damos vuelta a la condición con lo que queremos calcular. Entonces, en vez de ser B dado A, es A dado B. Y le añadimos un agregado para hacerla, porque esto no es una igualdad. La condición no es conmutativa. Eso es algo que también vamos a tocar más adelante. Y bueno, así como una ayuda de memoria, la condición original del problema de decir A va a ser la que está abajo. Y esto se conoce como evidencia, porque, bueno, la evidencia es como lo que uno ve. Entonces, lo mismo. Al ser esta la condición original, sabemos que ocurrió, está ahí, la podemos calcular. Así que siempre se va a poder calcular. Y en la mayoría de los casos, con el teorema de las probabilidades totales, que está aquí más acá, está justo aquí abajo. Y bueno, ¿qué más? Una de las exigencias de Bayes es que la probabilidad la probabilidad de la evidencia, es decir, P de A, sea distinto a cero. Como la razón matemática es obvia más o menos, y es para que esto no se indetermine, pero la razón más probabilística es porque no podemos condicionar frente a un evento imposible.
Es como si yo les pida cuál es la probabilidad que llueva, dado que el sol va a salir, en vez de salir por oriente, sale por el poniente. Como que no sabemos qué va a pasar, como si va a llover ácido o no, así que no podemos condicionar lo que nos va a ocurrir, ¿ya? Entonces, por eso se exige esto. Y no es que la probabilidad de esto sea cero, sino que simplemente no se puede calcular, está indeterminado. Bueno, eso con Bayes. Y luego está el teorema de las probabilidades totales, que es algo siempre difícil de explicar porque es como, son particiones de conjuntos, y eso como no es tan como mentalmente entendible en la primera, pero se usa para calcular la probabilidad de un evento en la que depende de otros sucesos que estén ligados a él. Sí, es medio chancha la explicación, pero lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Y este teorema, sí, teorema, es súper útil. ¿Ya? Uno lo mira a huevo, como, hoy, ¿para qué voy a necesitar esto? Créanme que es muy importante, porque muchas veces nosotros queremos como calcular hacia la primera, como, ya, yo digo que a esto, pero si nos tomamos el tiempo de hacer probabilidades totales, hay una probabilidad mucho menor de equivocarnos, ¿ya? Por eso es bastante útil. Y lo que no es útil es este teorema, el teorema de la multiplicación, no se usa mucho, la verdad. Yo nunca lo he usado como más allá de hacer este auxiliar, ya que es bastante feo y todo lo demás, pero sirve para una cosa que es para trabajar con eventos independientes, porque la definición formal de independencia es que bueno, trabajamos con A y B son independientes si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Esa es como la definición formal de independencia. ¿Por qué? Porque lo que nos dice que al meter B al problema, como que no cambia, sigue siendo PDA. Ya, entonces eso quiere decir que son independientes, porque la ocurrencia o no ocurrencia de B no afecta la probabilidad de A dado B es igual a A sin importar B. ¿Y ahí para qué sirve esto? Porque, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de la inclusión, es decir, A y B, siendo también independientes, yo me puedo ir a esto. ¿Y qué? Ya, primero me va a salir un PDA. Y luego va a ser por, en vez de, como tenemos solamente dos eventos, no una pitatoria, sino simplemente un término, que va a ser la probabilidad de B dado A. Pero A y B son independientes, así que la condición muere. Por lo tanto, nos va a quedar P de A por P de B. Y esa es como la expresión de independencia más útil y la que más vamos a usar durante el curso. En que si tengo una inclusión de eventos independientes, la inclusión como que se separa. Ya. Y eso sería. Eso es como toda la materia que vamos a... justo, aquí está, se me había olvidado que la había puesto. Esta es como la más útil de independencia. ¿Y alguna duda? Ya, porque vamos a pasar con los ejercicios. Bueno, si se perdieron o no entendieron algo durante el desarrollo del ejercicio, interrúmpanme nomás, idealmente por micrófono, porque a veces se buguea el chat y no lo puedo leer. Así que ahí me avisan. P1. En una comuna en nuestro país hace una búsqueda masiva de test PCR para detectar enfermos de COVID-19 dentro de la población. Los porcentajes resultantes de las tomas de muestras se pueden ver a continuación. Y aquí, ¿cómo traducir esto? Bueno, la probabilidad de que alguien esté enfermo y haya dado positivo es del 0,9%, que esté sano y que dé positivo es del 9,9%, que esté enfermo y haya dado negativo del 0,1%, y que esté sano y haya dado negativo un 89,1%. Bueno, como les dije, estas son probabilidades de la inclusión. Por ejemplo, la probabilidad de enfermo y sano. Les digo enfermo y positivo. ¿Ya? Eso es lo que es importante tener claro. La parte de ahí dice, ¿cuál es el porcentaje de la población que está enferma? Es decir, nosotros tenemos que calcular la probabilidad de que alguien esté enfermo. ¿Ya? Y bueno, si esto en vez de ser una inclusión fuera una condición, es como usar probabilidades totales y estamos listos. Pero al ser una inclusión en vez de una condición, vamos a tener que hacer otro trabajo, pero también basarnos en probabilidad condicional y probabilidad total. Ya. Vamos. Ya vamos a pasar con la P1. Nosotros queremos la probabilidad
de que esté enfermo. Como les dije, si tuviéramos las condiciones, simplemente tomar la probabilidad de que esté enfermo, dado el resultado del test, por la probabilidad de obtener el resultado del test. Pero no tenemos esta condicional. Pero sí tenemos la inclusión. Así que podemos tomar la condicional y nos va a quedar la probabilidad de que esté enfermo y el resultado del test, así que salga positivo o negativo, dividido en la probabilidad del resultado del test. Y esto con esto se va. Por lo tanto, simplemente va a ser la suma de la probabilidad de estar enfermo con la probabilidad del test. Y como en este caso solamente tenemos resultados positivos o negativos, vamos a tener que sumar la probabilidad de estar enfermo y dar positivo, más la probabilidad de estar enfermo y dar negativo. ¿Ya? Y si nos vamos a la tabla, es simplemente sumar esta columna. Es decir, la probabilidad de estar enfermo es del 1%. Y podemos Disculpa. hacer lo mismo para la probabilidad de estar sano, y nos va a dar un 99%. Y ahí, si se fijan, la suma de estar enfermo o estar sano es el 100%, porque es todo el espacio muestral, solamente se puede estar enfermo o sano. Y podríamos hacer el mismo ejercicio con los resultados de los test. ¿Ya? Y aquí nos da un 10,8% y un 89,2%. Y también suman 100% porque las únicas opciones son que haya dado positivo o negativo, y eso es todo el espacio muestral. ¿Alguna duda con esto? Ah, a mí me quedó una duda, como que me perdí caleta en la primera parte. ¿Usaste eso de las probabilidades totales? Sí, usé probabilidades totales, que era Pero, la... Dime. ¿y cuál es la, como, la partición? Porque para usar esa hay que usar como una partición del conjunto, po, ¿no? Sí, Como que no, exacto. no entiendo, no veo cuál es la partición ahí ni nada. La partición son los resultados del test, porque que uno esté enfermo, ¿cómo decirlo? Depende también de mi resultado del test, por así decirlo. Porque puede haber estado enfermo, enfermo y haya dado positivo, enfermo negativo, y esas son como todas las particiones que tengo. Entonces, por eso lo particioné respecto al resultado del test. Ah, dale. Sí. Sí, esto no es como tan directo, pero vamos a ver más ejercicio de probabilidades totales y ahí van a entender mucho más de cómo cachar hacia el ojo cuál es la partición que tenemos que tomar. ¿Algo más? Vamos a pasar con la B. La B dice: calcule la probabilidad que a una persona enferma el test le haya dado un resultado correcto. Bueno, ¿cuál es la definición de un resultado correcto? Para este caso, es que el resultado me haya dado positivo, dado a que estoy enfermo. Ya, porque eso es algo correcto. Lo correcto es que si estoy enfermo, el test me avise que estoy enfermo. Ya, así que así es como que modelo la probabilidad que me piden. Ujú. Y aquí voy a trabajar de nuevo con la definición de probabilidad condicional, que es la probabilidad de estar enfermo y dar positivo dividido en la probabilidad de estar enfermo, que es la condición original. ¿Ya? La probabilidad de estar enfermo y dar positivo está en la tabla, que es esto, el 0,9%, y la probabilidad de estar enfermo lo habíamos calculado anteriormente, que era del 1%. Y esto va a ser igual a 0,009, que es el 9%, dividido en el 1%, que es 0,01. ¿Ya? Cuando estamos trabajando con porcentajes, lo mejor es pasarlo a ¿cómo se dice? A decimal, para que no tengamos problemas con la adición y esas cosas. Con eso nos da que esto es igual al 0,9, que es igual al 90%. ¿Ya? Es decir, dado que estoy enferma, el test le va a chuntar a un 90%. Ujú. ¿Alguna duda con esto?
Vamos a la C. Dado la, ahí debería decir, ahí debería decir dado la anterior. Dado lo anterior, cambia el sentido de la condición y compare. Es igual a dado B que B dado A. Y aquí es lo que le decía antes, como que, ya spoiler, no va a ser igual, porque la igualdad esta solamente es en casos muy raros en que la probabilidad de A y la probabilidad de B son iguales, y este no es el caso. Por lo tanto, nos debería dar un número distinto. ¿Ya? ¿Qué tan distinto? Ahí vamos a ver. Entonces ahora nosotros queremos cambiar el sentido a la condición. Es decir, la probabilidad de estar enfermo, dado que me haya dado positivo. Es decir, yo me fui a hacer el test y no tengo idea cuál es mi estado de salud, y me dio positivo. ¿Cuál es la probabilidad que esté enfermo? Entonces, lo de arriba se mantiene igual, pero ahora lo que cambia es la parte de abajo, que es la probabilidad de dar positivo. ¿Ya? Y como les dije, la probabilidad de dar positivo era simplemente sumar hacia el lado las columnas, y nos da un 10,8%. Y luego arriba es lo mismo. Y eso es igual a 0,083, es decir, un 8,3%. Y aquí la diferencia fue mucha, ¿ya? Y eso se puede, y bueno, no nos hace tanto sentido, pero pensemos un poco más en la cantidad de datos que tenemos. Yo sé que de la población, el 1% está enfermo y el 99% está sano. Entonces, si yo tengo un test que me dio positivo, como que hay demasiada gente sana. Entonces, es mucho más probable que el test se haya equivocado a que yo en efecto esté enfermo. ¿Ya? Eso es como que se conoce como falacia de la probabilidad condicional, es como que tú le das vuelta y interpretas otra cosa que no es la correcta. Entonces, por eso al hacer el cambio nos da un resultado tan raro. Bueno, es similar a lo que va a pasar como pronto ya está pasando con el tema de las vacunas, que va a haber mucha gente vacunada enferma, y eso es porque hay mucha gente vacunada. Y entonces es más probable que pillar gente no vacunada y que se enfermen, a que pillar gente vacunada y que justo la probabilidad es mucho menor, pero se pueden enfermar igual. ¿Ya? Ese será como el cambio que se puede generar al dar vuelta a las condiciones con lo que queremos calcular. ¿Alguna duda? Todo claro hasta el momento, Ya, no perfecto. menos de mi parte. Gracias. Oye, una duda Dime. muy simple que no entiendo cuál es la lógica de que la probabilidad de dar positivo sea 0,9 más 9,9. Es como, ¿por qué podéis sumarlas así nomás? Es por Como, esto. Usé como probabilidades totales y como no trabajo en condiciones, sino con inclusiones, yo como que convertí la probabilidad condicional en esto. Y ahí luego se me cancelaron los de al lado y me queda simplemente que va a ser la sumatoria de las inclusiones. Ya suena más o menos contraintuitivo, pero gráficamente si tenemos como un puzzle y con muchas separaciones, y cada separación es como un A sub I, cada separación. Y yo tengo otro por lo mejor, un conjunto grande que es A. Ya, llamémoslo de mejor. Y yo quiero calcular la probabilidad de B. Yo B lo puedo escribir como la unión de la intersección de todas las partes. Ya como por ejemplo, B inter A1 unido con P de B inter A2, etcétera, hasta unir todas las piezas del puzzle. Y si entramos a picar, como por ejemplo, la intersección de esta pieza con B es esto.
La intersección de esta pieza con B es esto. Y las vais uniendo. Y así completáis B. Es como armar un puzzle. No sé si quedó claro con ese dibujo. Sí, me queda más claro, gracias. Ya, acá. D. Encuentre la probabilidad de un falso positivo y un falso negativo. Ya. La probabilidad de un falso negativo, se llama falso positivo primero. Un falso positivo es que un test me dé positivo, dado que yo no represento el estado de estar positivo. ¿Ya? En este caso, estar sano. Y bueno, esto se aplica para todos los tests, para los test de embarazo, los test de cualquier tipo de enfermedad. Me dio positivo y no estoy en el estado que significa estar positivo. ¿Ya? Se vamos a calcular esto. Va a ser la probabilidad de estar sano y dar positivo sobre la probabilidad de estar sano. Si nos vamos a la tablita, la probabilidad de estar sano y dar positivo es del 9,9%. Es decir, 0,009 dividido 0,99, que hay un 99% de probabilidad de estar sano. Es lo que nos da un 0,1, es decir, un 10%. Y también queremos un falso negativo, que es lo mismo, dar negativo en un test, dado que yo no represento el estado de estar negativo, es decir, estar enfermo. Esto es igual a la probabilidad de estar enfermo, dado de estar negativo, por la probabilidad de estar enfermo. También si nos vamos a la tablita, estar enfermo y dar negativo es del 1%, 0,1%, perdón. Aquí me equivoqué. Lo crea el 9,9%. Entonces del 1%, 0,1%. Y la probabilidad de estar enfermo es del 1%. Ahí sí. Da 0,1, es decir, el 10%. Ya esto nos da un índice de que el test es malo, ¿ya? Más allá de que los números los haya inventado yo. Si esto fuera un test verdadero o un test malo. ¿Por qué es un test malo? Porque al diseñar, ya esto es como cultura. Igual lo van a ver al final del curso, esto es como un adelanto, como motivación si quieren. Cuando uno diseña un test, se sabe que pueden haber falsos positivos y falsos negativos, pero siempre uno va a ser peligroso, o más peligroso, si quieren llamar. Y en este caso, el más peligroso era un falso negativo, porque vamos a tener una persona enferma que piensa que está sana y puede contagiar a muchas más y todo lo demás. Entonces, cuando uno diseña el test, uno quiere minimizar el error más grave, ¿ya? Así que si esto fuera un buen test, algo verdadero, esto tendría que haber sido mucho más grande y no igual, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, más relacionado con esta materia, podemos darnos cuenta de que la probabilidad de estar enfermo, digo, de dar positivo, dado estar enfermo, es igual a 1 menos la probabilidad de dar negativo y estar enfermo, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir, pregunta, el complemento de A dado B es el complemento de A dado B. Es decir, al aplicarle complemento a todo esto, solamente nos aplica el complemento A. Bueno, como un adelanto, sí, eso es verdad. Y de eso se trata uno de los propuestos. Demostrar que el complemento de A dado B es A complemento de B. ¿Ya? Bueno, vamos a entrar en más detalle cuando le hable el propuesto, pero esa es una propiedad que podemos usar a continuación y es bastante útil. ¿Ya? ¿Alguna duda?
Ah, sí, es Ya. que creo que en el AUX, o sea, en el AUX pusiste como sin el uno menos. Entonces, no caché si es con uno menos o Ah, sin no, el es uno que lo escribí menos. en palabras. Ah, ya, cierto, Sí, cierto. dije el complemento de A dado B es A complemento B. Ya vamos a pasar a la P2. Ya, bueno, esto es como de mi área de expertise, que es con, ¿cómo es la palabra? Hasta se me olvidó. Confiabilidad del sistema eléctrico, ¿ya? Pero no tienen que saber circuitos para poder resolver este problema. Ya esto se lo pueden imaginar como cañerías, autopistas, puentes, simplemente como para darle un tipo de interpretación. Calcule la probabilidad de que el circuito de la imagen falle, es decir, que no haya flujo entre A y B, considerando que todos los componentes tienen sendas probabilidades independientes de fallar igual P. Es decir, todo uno de estos bonitos, R1, tiene una probabilidad P de fallar, ¿ya? Independiente, si él es de Spice. ¿Qué recuerdas? Ya bueno, esto como para darle una interpretación puede ser una línea de media tensión, como de la subestación Club Hípico que está aquí cerca con mi edificio, ya, pero esto no es importante el problema. Lo importante es que nosotros queremos calcular cuál es la probabilidad de que el flujo que hay desde A a B falle, ¿ya? Considerando las probabilidades de cada uno. Ya. Eh, uno aquí como que lo ve a la rápida y es como, puta, no sé, porque tiene como muchas cosas separadas y solamente sabemos que la probabilidad de fallar en cada uno independiente, no sabemos cómo juntarlo todo. Y aquí es donde entran en juego las probabilidades totales, porque me puedo poner los casos de cada elemento del circuito y así llegar a la probabilidad de fallo completo, ¿ya? Bueno, por notación, a todo esta lo voy a llamar P1 y todo esto lo voy a llamar P2. Esto es solo por notación, ¿ya? Entonces, P2. Necesito la probabilidad de que el circuito falle, ¿ya? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Puedo separar, usar probabilidades totales, porque la probabilidad de que falle depende. ¿Depende de qué? Depende de que o falla esto, o falla esto, o falla también esto otro, ¿ya? Así que voy a escribirlo como una forma utilizando probabilidades totales. Y aquí como que la partición es como más obvia, porque como que la probabilidad que falle depende de los elementos que está dentro del circuito, así que la partición puedo verla mirando el circuito. Es decir, la probabilidad de fallar, lo voy a escribir F de ahora en adelante, dado que P1 falló, P1F, por la probabilidad de que P1 falle, más la probabilidad de que R4 de la probabilidad de fallar, dado que R4 falle, por la probabilidad de que R4 falle, más la probabilidad de que P2, probabilidad de fallar, dado que P2 falló, por la probabilidad de que P2 falló. Ya lo bonito de esto, que puedo mandar todas las probabilidades condicionales a 1. ¿Por qué? Porque si todo esto falló, y les dije, esto es lo mismo que si fuera una cañería. Si esta parte de la cañería se tapa, ya toda la cañería falló, ¿ya? Así que si la probabilidad de fallar, dado que esto falla, es 1, porque sí o sí va a fallar. Es imposible que el circuito funcione si todo esto falló. También si lo llevamos si fuera una carretera. Si este puente se cayó, como que la carretera ya murió, no funciona. Lo mismo con R4 y lo mismo con esta paralela, ¿ya? Por lo tanto, todas las condiciones se me van a 1 porque sí o sí el sistema va a fallar si es que falló esa componente. Así que esto sea 1, pero también sea 1, y yo también sea 1. ¿Ya? Por lo tanto, simplemente va a ser la suma de la probabilidad de que la paralela 1 falle, más la probabilidad de que R4 falle, más la probabilidad de que la paralela 2 falle. ¿Ya? ¿Alguna duda con ese planteamiento antes de comenzar a calcular como las probabilidades de cada una?
si nos sale algo parecido así como en el control. No sé, es como puro ingenio de nosotros nomás que se nos tiene que ocurrir eso. Sí. Esta Ah, por vale. la principal dificultad del ramo diría que es la modelación. Vale, vale. Porque en sí el cálculo no es difícil, si les parece una integral como muy peluda, nosotros le podemos dar la primitiva. Lo que queremos que aprendan es a modelar problemas del mundo real idealmente, porque la probabilidad es súper aplicable. Entonces tienen que aprender como ya a comenzar a ver un texto y poder escribirlo como en ecuación. ¿Y algo más? Ya vamos a comenzar a calcular las probabilidades. La probabilidad de que P1 falle, y volvemos, la probabilidad de que esta paralela falle es igual a que todos los elementos fallen. Porque si fuera una cañería con tres separaciones, la única manera que esa cañería como triple no entre y agua es que las tres cañerías como que la conforman fallen. Como la única manera en que no fluye agua, esto es lo mismo. La única manera que no haya flujo a través de esta paralela es que las tres fallen. ¿Ya? Por lo tanto, puedo usar el principio multiplicativo. Con lo que la probabilidad de que la paralela falle es igual a la probabilidad de que R1 falle por la probabilidad de que R2 falle por la probabilidad de que R3 falle. ¿Ya? Aquí fue una inclusión que la separé en productos, ¿ya? Por principio multiplicativo y por independencia, ¿ya? Y por enunciado sé cuál es la probabilidad de que cada elemento falle, que es P. Por lo tanto, no es nada más que P por P por P, es decir, P al cubo. ¿Alguna duda con esto? Porque ya la que sigue es aún más directa, que R4 falle es P simplemente por enunciado, porque tenemos una sola componente. La que no es tan directa es de la segunda paralela. ¿Ya? También voy a usar una notación. A esto lo voy a llamar S, porque una serie, pero es ese. Para no enredarme con R's y todo lo demás. Sí, es que eso fue lo que les dije más o menos. Que podría haber escrito como una intersección, pero por independencia se puede separar. ¿Ya? Sí. Ahí como que usé independencia como debajo de la mesa, sin entrar mucho en detalle, pero sí, es legal hacer ese camino. Ya, con notación esto voy a llamar S, y voy a aplicar lo mismo que usé para antes. La probabilidad de que esto falle va a ser la probabilidad de que S falle, la parte de arriba falle, y R7 falle. Es decir, va a ser la probabilidad de que S falle por la probabilidad de R7 falle. Ya, la probabilidad de que S falle ya es como más complicada. Así que voy a trabajar con el complemento. En vez de querer calcular la probabilidad de que S falle, yo quiero que 1 menos la probabilidad de que S funcione. Es decir, que esté ok. Pum. Y esto se queda tal cual que es P. ¿Ya? Y ahora, también haciendo la analogía de la cañería. Para que esta cañería funcione, esta y esta deben funcionar. ¿Ya? Porque si esta no funciona y esta sí, no, la cosa no corre agua, o viceversa también, no, si ninguna funciona tampoco va a correr agua. Así que para que esto funcione, ambas tienen que funcionar. ¿Ya? Por lo que también aplico el producto. Me va a quedar 1 menos la probabilidad que R5 funcione por la probabilidad de que R6 funcione. Y esto por P de acá. ¿Ya? Pero yo no sé cuál es la probabilidad de que funcionen. Yo tengo la probabilidad de que fallen.
Por lo tanto, opero con el complemento. Es decir, esto va a ser igual a 1 menos P. Y esto igual también va a ser igual a 1 menos P. Con lo que finalmente me va a quedar que esto es 1 menos P al cuadrado por P. Y finalmente la probabilidad que falle es juntar esto con esto, y el resultado final va a ser, la probabilidad que falle será igual a P al cubo más P más 1 menos P al cuadrado por P. Eso sería. Pude ver algo que a simple vista parecía bastante complejo. Lo puedo escribir como una suma y producto de datos conocidos, que en este caso es solo P. ¿Alguna duda? Sí, podía explicar de nuevo, es que me perdí con el tema cuando aplicaste el complemento, cuando ¿De acá separaste para acá? el S. Sí, la última línea, esa no Ah, la acá. entendí. Ya, Sí, cuando pusiste el 1 menos P, ya ahí como que ya. no entendí nada, ¿Entendiste por favor. de esta separación? Sí, eso sí o sea, lo que no entendí es por qué está separado P de R6 con P de R5, Ya, porque porque se ese... supone que el 1 está restando solamente al P de R5, ¿no? Ah, no, este es un producto. Entonces, Ah, para ya, no añadir, a usar de paréntesis no las puse, pero ya, sí. ya. Porque como era una serie, para que la serie funcione, cada elemento por sí solo debe funcionar. ¿Ya? Entonces, por eso Ujú, R5 y R6 tienen que funcionar. ya. Sí. Y le pusiste que la probabilidad era. Ah, ya creo que entendí. Sí, porque yo no sé Sí, cuál es la probabilidad, o sea, a priori no sé que un componente funcione, pero sí sé que no falle, que es 1 menos P. Y es lo ya, mismo. ya, ahí me quedó más claro. Muchas Ya, gracias por la aclaración. bacán. Para que P1 falle, estos tres elementos tienen que fallar, porque es como una cañería de tres subcañerías, por así decirlo, y la única manera en que no fluya agua, no fluya nada, es que las T estén muertas, ¿ya? Las T estén tapadas, y ahí no pasa agua por ningún lado. Y eso es lo mismo que falle, que las tres fallen independientemente. No sé si quedó claro la duda, Tamara. Bacán. ¿Algo más? Ya, porque voy a hacer un break hasta las 4:58, porque la parte que estos ejercicios eran como más light, como para entender lo que es la probabilidad condicional, y aquí nos vamos a meter con valles y cálculos más largos. Así que nos vemos a las 4:58.
Estamos de vuelta. Bueno, como les dije, los problemas que vienen a continuación se basan principalmente en el teorema de Bayes, que es este que hasta ahora no lo hemos usado. Y bueno, lo bueno de Bayes es que es aplicar la fórmula principalmente. No hay como tener como un sexto sentido como va a entender las cosas, sino simplemente aplicar saber cuándo aplicar la fórmula. Eso es como lo principal. Identificar las probabilidades por sí solas de cada uno, juntarlo todo y el resultado está listo. Eso es lo bueno de Bayes. Y vamos a ver con un problema bastante simple y luego vamos a ver con algo más aplicado. P3. Se tiene una caja con n bolas blancas y una bola negra, junto a un dado perfecto. Se tira el dado y si sale par, se sacan 2 bolas de la caja sin reposición y si sale impar, solo se extrae una. Calcule la probabilidad que en el dado haya salido un 6, sabiendo que la bola negra fue extraída. Ya. Nosotros queremos que P3, la probabilidad de sacar un 6, dado que sale una negra. Pero si releemos un poco el problema, como que la línea del juego es dado, luego bolita. ¿Ya? Y aquí nos piden lo contrario. Nos dicen, dado que nosotros tenemos la bolita, míreme el dado. Es como lo contrario al proceso de racionamiento del juego. Así que esto, encontrar la probabilidad así por sí solo puede ser medio complicado. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar vuelta a los sentidos. Y esa es la importancia de Bayes. ¿Ya? Porque con eso paso a encontrar la probabilidad de sacar una negra, dado que sale un 6, y ahí ya tengo, dado bolita. ¿Ya? Vuelva como el sentido lógico de pensamiento. Por la probabilidad de sacar un 6 sobre la probabilidad de sacar una negra. Entonces ya aplicamos Bayes. Ya entendimos cuándo se aplica Bayes. Por lo tanto, tengo que comenzar a meterme a calcular la probabilidad de las cosas por sí solas. Bueno, la más sencilla es la de arriba, la probabilidad de sacar un 6. Es un sexto, porque asumo que es un dado común, no hay trampa ni nada de eso. Ya. Vamos con la condición. Siempre es bueno sacar primero la condición que la evidencia, porque en general esto se va a sacar con probabilidades totales, y esta es una partición de la probabilidad total, ¿ya? Entonces como que igual lo vamos a tener que calcular al fin y al cabo, así que mejor calcularla ahora que después. Ya como yo sé que saqué un 6, eso es lo mismo que decir la probabilidad de sacar una negra, dado que saqué 2 bolitas. Eso es como la traducción a sacar un 6 en el sentido del juego. Por lo tanto, esto va a ser igual a la probabilidad de sacar una negra a la primera, es decir, en mi primera extracción, o la probabilidad de sacar una negra en la segunda. Es decir, primero saqué una blanca y después saqué una negra. En ambos casos cumple esto. Bueno, si yo fuera más puritano en aplicar esta fórmula, también le habría tenido que restar la probabilidad de sacar una negra en la primera y en la segunda, porque lo que hice fue aplicar la probabilidad de unión, que es la probabilidad de A más B menos A inter B, pero hay solamente una bolita negra y es sin reposición, así que es imposible sacar 2 bolitas negras en 2 extracciones, ¿ya? Por lo tanto, en teoría le resto 0, que es la intersección, ¿ya? Porque esta es la probabilidad de eso es 0. Así que nos vamos a centrar en esto, ¿no? La probabilidad de sacar una negra a la primera es sencillo, casos favorables versus casos totales. Una negra, que es la única negra que tenemos, de n más 1 bolitas, ya que es como mi universo de bolitas, ¿ya? El segundo no es tan directo, pero tampoco es nada difícil. Que haya sacado negro en la primera quiere decir que saqué una blanca en la primera, una blanca en la primera, ¿ya? Por lo tanto yo tengo que especificar eso, ¿ya? Y decir que primero saqué una blanca, ¿ya? Y después saqué la negra, que es n porque es sin reposición, ¿ya? Entonces los n con n se van, es igual a 2 sobre n más 1.
Y eso como el primer elemento de nuestro Bayes. ¿Alguna duda con esto? Ya, porque ahora nos vamos a sacar la probabilidad de sacar una negra. Y como les dije, al usar Bayes, ya como aquí nos da una pista de cómo hacer la partición de probabilidades totales. Porque si esto, probabilidades totales como váyanse a la segura. Por lo tanto, las particiones va a ser la probabilidad de sacar una negra, dado que saque par, por la probabilidad de sacar un par, más la probabilidad de sacar negra, dado que salió impar, por la probabilidad de sacar impar. Ya, el 6 es par, por lo tanto en particular va a ser igual a la probabilidad de sacar una negra dado par. Ya es lo mismo, la probabilidad es la misma sin pérdida de genialidad. Ser igual a 2 sobre n más 1. La probabilidad de sacar un par es un medio, porque también asumo que es un dado normal sin trampas. Hay 3 números pares en 6 total, 3 sobre 6, un medio. Y luego, la probabilidad de sacar un impar. Esto es lo mismo que decir de sacar una negra, dado que saqué una, ¿no? ¿Ya? Porque cuando saco un impar, saco solamente una bolita. Por lo tanto, la probabilidad de sacar una negra, dado que saqué una, es igual a la probabilidad de sacar una negra a la primera. ¿Ya? Es decir, 1 sobre n más 1. Por la probabilidad de sacar un impar. Es un medio. Y sumando esto es igual a 3 sobre 2n más 1. ¿Alguna duda con los cálculos por separado? Porque lo que me resta es simplemente juntar. ¿No? Ya. Entonces, junto esto con esto y esto. Disculpa, Dime, disculpa, ¿por qué era 2 partidos en N más 1? porque eh, ¿esto te refieres? No en el de abajo. Ahí, ¿Acá? sí. Ya, porque me piden la probabilidad de sacar una negra, dado que saque un par. Y como el 6 es par, es lo mismo que decir negra, dado que saque un 6. Entonces reciclo esto. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Algo más? Qué bueno, muy buena pregunta. Ya, ¿Podrías entonces, repetir la probabilidad de de sacar una negra y que sea impar? La ya, segunda parte, es ahí. ya. La probabilidad de sacar una negra, dado que saque un impar, como yo saqué un impar, tengo una extracción, ¿ya? Es decir, la probabilidad que saque negra, dado que tuve una extracción, saqué una bolita, ¿ya? Y para sacar una negra, esto es lo mismo que decir esto, lo de aquí arriba, que es la probabilidad de sacar una negra la primera, porque es la única extracción que tengo. Así que eso es la única como que debo calcular, la probabilidad de sacar una negra a la primera. Y la probabilidad de sacar una negra a la primera es 1 sobre n más 1, porque hay una negra en n más 1 bolitas. Ya, bacán, gracias. Ya, perfecto. Ya, ahora como les dije, junto las tres cosas y tengo la probabilidad que me pide. La probabilidad de un 6, dado que sale una negra, es igual a 2 sobre n más 1 por un sexto sobre 3 sobre 2 n más 1. Simplificando todo, me da que es igual a 2 novenos. Lo que llama la atención es que no depende de n, así que puedo tener cuantas bolitas yo quiera, mientras no sea un número como infinito. Y la probabilidad de sacar un 6, dado que saque una negra, es 2 novenos, sin importar el n. Llamativo. ¿Alguna duda? Ya. Vamos a pasar a la P4 y última. Luego de estar envuelto en negocios turbios, Sergio, un empresario deportivo, viajó a Miami para huir de la justicia y dispone de escondites no conectados entre sí para lograr salirse con la suite. La probabilidad de que se encuentre en el i-ésimo escondite es P sub i. Y si está ahí, la probabilidad, si está ahí, se le encuentra con probabilidad alfa sub 1.
Ya. La probabilidad es variable porque pueden haber escondites como más fácil o más difícil de pillarse. Ya, por eso es como que no es la misma alfa para todos, sino que depende del escondite. Parte A1. Si se hace una búsqueda en todos los escondites, determine la probabilidad de encontrar. Entonces, yo quiero 4 A1. La probabilidad de atraparlo, ¿cómo lo puedo escribir? Como yo sé como yo conozco la probabilidad de atraparlo, dado que está en un escondite, que es esto, lo puedo traducir a que si se busca ahí, se encuentra con probabilidad alfa, yo lo puedo decir que la probabilidad de que lo atrapen, dado que está en el escondite I. ¿Ya? Eso es como la traducción que puedo hacer si leo con detalle esa línea. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me da una partición de con lo que puedo utilizar probabilidades totales. ¿Ya? Así que yo hoy aplico probabilidades totales. Entonces me queda la sumatoria sobre los n escondites, la probabilidad de que lo atrapen, dado a que está en el escondite I, por la probabilidad del escondite I, de esté en el escondite I, el E de estar. ¿Ya? Por lo tanto, como les adelanté, esto es igual a alfa sub I, y la probabilidad de que esté en el escondite I también es dato. Porque nos dicen de que la probabilidad de que se encuentre en el iésimo escondite es P sub I. Por lo tanto, esta probabilidad es P sub I. Y eso sería como la probabilidad de lo que lo encuentro, utilizando solo probabilidades totales. ¿Alguna duda? Ya. Bueno, en base a esto se va a construir como es bastante guiado el problema. Eso como un adelanto. Al profe le gusta hacer problemas como de este estilo. Que como que plantea como un escenario y luego como que te desglosa como 4 preguntas y como que se usan como las partes anteriores. Entonces las preguntas se ven largas, pero como que esa longitud le hace como que le resta un poco dificultad, porque te podría preguntar como lo grande al tiro y como tú podrías estar como media hora pensando en qué, pero si vas como guiando por las subpreguntas, como que, ya con esto calculo esto, con esto lo otro, y así sucesivamente. ¿Ya? Parte 2. Si no se le encuentra, calcule la probabilidad de que esté en el escondite 1. ¿Y qué pasa si todos los alfas son lo mismo? Es bastante interesante. Ya. A mí me preguntan, calcule la probabilidad de que esté en el escondite 1, dado si no se le encuentra. Es decir, dado que no lo atraparon, calcule la probabilidad de que esté en 1. Entonces nos pide lo siguiente. Nos piden la probabilidad de que esté en el escondite 1, dado que no lo atraparon. Se ha atrapado con juego. ¿Ya? Pero yo sé el sentido contrario. Yo sé que si lo atrapan, yo sé la probabilidad de que lo atrapen dado que está en un escondite. Entonces, como la línea de pensamiento en el sentido contrario, aplico Bayes. ¿Ya? Por aquí sí me aparece el sentido que yo sé, que es que no lo atrapen dado que está en el escondite 1. Y luego le añado como los aderezos que tiene el Bayes, que es la probabilidad de que esté en el escondite 1 por la probabilidad de que no lo atrape. Ya, la probabilidad de que no lo atrapen, dado que está en el escondite 1, a priori no la conocemos, pero sí conocemos la probabilidad de que lo atrapen, dado que está en el escondite 1. Y eso es igual a alfa sub 1. Y nosotros ya habíamos dicho que esta propiedad
que el complemento de una condicional era aplicarle complemento solo a lo primero, ¿ya? Entonces, al aplicarle complemento es simplemente 1 menos alfa sub 1, ¿ya? Luego la probabilidad que esté en el escondite 1 es, por enunciado, es 1, y finalmente la probabilidad de que lo atrapen, de que no lo atrapen, no la conocemos a priori, pero sí calculamos anteriormente la probabilidad de que lo atrapen. Así que nuevamente aplico el conjugado, lo que me da 1 menos la sumatoria de alfa por P. Ya, ¿alguna duda con esto? Ya, porque ahora vamos a ver el caso particular. El caso particular es qué pasa si ahora todos los alfa sub i son iguales a alfa para todo i. Es decir, no hay escondite como muy rebuscado, son todos como casas de la misma dimensión, entonces apenas entre como que lo encuentran si es que buscan bien. Y son todas las casas iguales, todo lo demás. Ya, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros habíamos concluido que la probabilidad de que esté en el escondite 1, dado que no lo atraparon, es igual a 1 menos alfa, que ahora es alfa solo porque no hay un alfa sub i, son todos los alfa iguales, por p sub 1 sobre 1 menos la sumatoria de los i a n de alfa sub, ahora alfa solo por p sub i. Ya. Algo novedoso es que el alfa puede escapar de la sumatoria, porque ahora no tiene índice. Por lo tanto, puede llegar y salir de la sumatoria. Me va a quedar 1 menos alfa por p sub 1 por 1 menos alfa, la sumatoria de los p. ¿Y qué eran los p? Los p eran la probabilidad de que esté en un escondite. Y yo estoy sumando todos los p, y los p son probabilidades. Entonces, al sumar todas las probabilidades, o el axioma de completitud de la probabilidad, esto es igual a 1. Por lo tanto, me va a quedar 1 menos alfa por p sub 1 sobre 1 menos alfa. Así que me puedo echar los 1 menos alfa. Por lo tanto, me va a quedar p sub 1. ¿Y qué pasó acá? Lo que pasa que al ser como todos los escondites iguales, no hay escondite más rebuscado, me da lo mismo que no lo hayan atrapado. Como que me vuelvo independiente que esté en un escondite a su estado de atrapado o no atrapado. Porque me da lo mismo. Al ser todos los escondites iguales, es independiente que estén 1, que estén 2, que estén 3, porque son todos igual de fáciles o difíciles de pillar. Por lo tanto, la dependencia que tenían estas dos variables se rompe. Y la probabilidad de que esté en el escondite 1, dado que lo atraparon, es igual a que simplemente esté en el escondite 1. Y esto es un caso muy raro en que rompió una independencia al imponer una condición. Y eso era como lo interesante de este caso particular. ¿Alguna duda? Ya, vamos a pasar a la parte B. Se le buscó en el escondite J y no se encontró. Calcule la probabilidad que esté en el escondite I. Bueno, aquí como la única variación respecto al caso anterior es que no se buscó en todos los Disculpa. escondites. Dime. Hay una pregunta en el chat. Ya, déjame ver. Ah, ¿por qué se iban? Ya. Porque aquí me queda una sumatoria de P's. Y la sumatoria de P's, al ser probabilidades y sumarla sobre todos los P's, es igual a 1. Por lo tanto, me va a quedar alfa por 1, que es alfa. Y luego se me pueden ir los alfa, porque tengo 1 menos alfa arriba y 1 menos alfa abajo. Y así me queda solamente el P. No sé si con eso... Ya, bacán. Ya, volviendo a la B, bueno, aquí el cambio que en vez de buscar en todos los escondites, no sabemos si se buscó en todos o no. Solo que sabemos que al menos se buscó en J y no se encontró. Calcule la probabilidad que esté en el escondite I, que puede ser IJ cualquiera. ¿Ya? Ya, para no sacarme cosas de la manga, ni voy a darme la vuelta larga en este problema. ¿Ya? Entonces voy a tomar una variable B. Mi variable B va a ser, se buscó
en J y no se encontró. Que es la condición de lo que me piden. No sé, escribí pésimo. ¿Ya? Yo quiero saber la probabilidad de que haya ocurrido eso, que es la evidencia, el evento que sé que ocurrió, que es lo que ya pasó. Pero la probabilidad de que se buscó en J y no se encontró depende de si está o no en J. Por lo tanto, como depende, ocupo probabilidades totales. Eso es como puede ser como la llave para saber cuándo se aplica probabilidades totales, como ustedes dicen, ya la probabilidad de esto cuánto es. Y si como que en tu cabeza suena como, depende, probabilidades totales. ¿Y depende de qué? Son las particiones. En este caso depende de que si está en J o no. Por lo tanto, la probabilidad que B, dado que esté en J, por la probabilidad de estar en J, más la probabilidad de B, dado que no esté en J, por la probabilidad de no estar en J. Ya, la probabilidad de que esté en J y que se le buscó y no se encontró es igual a alfa sub J. Porque el alfa decía que si alguien como que busca en ese escondite y no lo encuentra, es alfa, entonces esto es lo mismo. Estuvo en J, se buscó en J y no se encontró, y eso es por la dificultad de encontrarlo en el escondite, que es alfa, ¿ya? Y la probabilidad de estar en J es P sub J. Luego, la probabilidad de que se buscó en J y no se encontró, dado que no está en J, es 1. ¿Por qué es 1? Porque es imposible que lo encontremos en J si no está en J. Por lo tanto, siempre que busquemos en J, no lo vamos a encontrar, porque no está en J. Es como imposible. No lo podemos hacer aparecer de la nada. Por lo tanto, un evento seguro. Siempre que se busque, siempre que esté en J, que no esté en J y se buscó y no se encontró, eso siempre va a pasar, un evento seguro. Por lo tanto, es 1. Y la probabilidad de no estar en J es 1 menos PJ, que trabajé con el complemento. Un pequeño detalle, sí. Sí, me equivoqué acá. Porque esta habla de que se encuentra. Entonces estoy con lo contrario, 1 menos alfa j. Pequeño error. Tamara había levantado la mano. Hola, disculpa. Sé que me perdí en toda esa parte, Ya, en toda la P4B. ya, lo que yo quiero buscar es la probabilidad de que esté en I dado B. ¿Y qué es B? Que se buscó en J y no se encontró. Ya, eso es como lo que me piden. ¿Ya? Y como que la probabilidad de que se buscó en J y no se encontró, bueno, para mí no es sencilla. No es trivial, no es como a la primera. Por lo tanto, yo quiero calcularlo. Eso es lo primero. Porque yo siempre tengo que conocer la probabilidad del evento que ocurrió al aplicar Bayes. ¿Ya? Y así vamos a usar Bayes. Por lo tanto, yo voy a buscar la probabilidad de que se buscó en J y no se encontró. Y lo hice utilizando probabilidades totales. Condicionado a que si está en J o no está en J. La probabilidad de que se buscó en J y no se encontró, dado que está en J, es 1 menos alfa J por definición del alfa que está en el enunciado, por la probabilidad de estar en J. Luego, la probabilidad de que se buscó en J y no se encontró, dado que no está en J, es 1, porque es imposible encontrarlo, es que no está, por la probabilidad de no estar en J. Y esto lo voy a sumar y me va a dar, ¿dónde está? ¿Dónde está? 1 menos alfa J PJ. ¿Alguna duda con esto? ¿O quedó claro, Tamara? No sé. Sí, ahí entendí. Muchas gracias. Ya, bacán. Y con eso ya tenemos lo que queríamos calcular, la probabilidad del evento que ocurrió. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar Bayes. ¿Por qué aplicar Bayes? Porque, en parte por esto mismo. La probabilidad de como que, de saber que de que lo atraparon, va como después de si es que estuvo o no estuvo. Por lo tanto, es mucho más sencillo calcular la probabilidad que se encontró, dado que hace dónde está. ¿Ya? Y por eso doy vuelta al sentido de las condiciones.
Entonces va a ser la probabilidad de que se buscó en J y no se encontró, dado que está en sub I, por la probabilidad de estar en I sobre la probabilidad de P sub I. Ya. La probabilidad de que se buscó en J y no se encontró, dado que estaba en I, es 1, por esto mismo. Porque no está en J, está en I. Entonces lo mismo que decir esto. Ya, por lo tanto, es un evento seguro, así que es 1. Luego la probabilidad de estar en I es P sub I, también por enunciado. Y la probabilidad de B lo calcula RC. Por lo tanto, esta probabilidad es igual a P sub I sobre 1 menos alfa J P sub J. Oh, sub J. Ya sé que esto fue medio enredado, pero pregúntenme si alguien todavía no queda claro. Lo puedo explicar de nuevo. Ya, creo que quedó claro. ¿Ya? Igual si alguien está viendo esta grabación y tiene alguna duda con cualquiera de los problemas anteriores, me puede escribir un correo y ahí le intentaré explicar las dudas que tengo. Ya bueno, esta fue como todos los problemas como a realizar como de manera expositiva. ¿Ya? Como vieran, traté de cubrir como los tópicos más importantes, que es como la definición de una probabilidad condicional y bayes, que es lo que más se usa relacionado con probabilidad condicional. Dejé propuesto dos problemas. Este que es como, diría que es más largo que difícil, porque es como un resumen de todas las propiedades. Hay que usar todas estas propiedades, ¿ya? Todas. Incluso este, que no toqué porque, como les dije, no es algo que se use mucho, así que prefiero dedicarle tiempo a cosas más importantes, pero también lo van a tener que usar, y es como leer bien la fórmula y darle, ¿ya? Y finalmente lo que ya les dije, que encuentren el complemento de esto. ¿Ya? Bueno, es esto, no tienen que encontrarlo. Más que nada tienen que probar la propiedad que usamos anteriormente. Ya, se puede hacer como matemáticamente, como matraqueando, utilizando probabilidades. Hay varias formas. No es largo ni es difícil, pero se les tiene que ocurrir. ¿Ya? Y en cambio, en caso de que a alguien como que no se le ocurra, también me puede decir por medio de dibujos, como de conjuntos o con palabras, probar eso. Acepto cualquier tipo de prueba. Más que matraqueen y que suelten la mano con propiedades, me interesa como que entiendan esta propiedad, porque como, igual como es contraintuitiva, como que el complemento de esto es simplemente esto y no las dos cosas. Yo eso pensaba cuando vi el round, como ¿por qué el complemento es solamente esto? ¿Por qué no las dos? Ahí como, si lo demuestran ustedes mismos, como que les va a quedar más grabado porque es solamente el complemento a lo primero. ¿Alguna duda general o de lo que quieran preguntarme? Ya bueno, eso sería nuestro auxiliar. Pueden preguntarme lo que quieran de la materia que vimos o de los propuestos, si tienen alguna duda, si están enredados con alguna parte. Intentaré Yo tengo responder una lo más duda. pronto posible. Yo tengo La grabación la subiré mañana porque tengo unas cosas que hacer anoche y mañana en la mañana tengo una entrevista y todo lo demás. Así que lo más probable es que esté el viernes en la tarde. ¿Ya? ¿Alguna duda final para yo tengo una despedirme? duda. Dime. ¿Para cuándo sería la entrega de los propuestos esta? ¿Para 2 semanas más? Sí, así Pero justo como... viene la del 18, entonces sería como para 3 semanas más. Sí, Ya. así Ok, como para que gracias. quede claro como cuando es para la próxima clase que haga cada uno los auxiliares, ¿ya? Entonces el propuesto del Bruno va a ser para la próxima clase que haga el Bruno y el propuesto mío va a ser para la próxima que haga yo, que va a ser el 23. Sí. Así que van a tener 3 semanas para hacerlo, aunque la del 18 no cuenta. ¿Saben la fecha de los controles? No lo sé. Pero si voy a meterme a la página del DIM a ver si los subieron y se los comento. Y puedo subir la pizarra ya, si no hay problema. También la subiré en un rato. ¿Alguna otra duda? Ya, eso sería. Ahora voy a parar de grabar.